Seguimos en este batiburrillo y como les dije al comienzo del programa, ya tenemos en nuestros estudios pues al alcalde del municipio de Agüimes, don Óscar Hernández. Bienvenido, don Óscar, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal el municipio hoy? ¿Hacía buen tiempo o cómo bien, se ha bien, encontrado? Bien. No, de estos días normales sin mucho fresco, hace bueno, fresco rico. por ser la época en la que estamos, pero tampoco frío, está bastante agradable. Sí. El último mes del año, don Óscar, ya hace mucho tiempo que está viniendo usted a nuestros estudios, este último mes del año. Bueno, esta legislatura pasada, los últimos 4 años, y ya vamos a por el quinto. ¿Qué balance hace Óscar Hernández pues, de este año, que ha sido bastante convulso políticamente? Bueno, este año, en tónica general, en el ámbito político, la repetición de las elecciones, que al final frena y paraliza las administraciones, pendientes de la formación de un gobierno, y eso condiciona mucho el resto de gestión en las corporaciones locales, como es el caso de nuestro ayuntamiento, porque hay una propuesta de modificación de varias leyes que se han ido imponiendo en los últimos años, que limitan la capacidad de maniobra de los ayuntamientos de España. Y en eso estamos todos, de todos los colores políticos, pendientes e ilusionados en que se haga un nuevo gobierno, que se constituya un nuevo gobierno para poder proceder a esas modificaciones, y eso en el ámbito político, estas segundas elecciones pues vienen a sumar más incertidumbres si cabe a la situación actual. El proceso electoral propio pues al final es un año un poco atípico, porque es verdad que el día a día de la gestión municipal se ve afectada, pero en general el balance global del año es positivo. Hemos ido concluyendo en estos meses de esta nueva legislatura proyectos que se iniciaron evidentemente en la legislatura pasada y planificando en estos meses antes de final de año para tener ya el marco de acción global en cuanto a inversiones de la legislatura y empezar ya después a buscar la financiación necesaria y sí el compromiso de tener en el próximo semestre todos los proyectos que vayamos a desarrollar. Eso no quita que, como cualquier gestión, sea abierto a que se vayan incorporando otras novedades. Hay una ley que precisamente nos lo hacía saber, la ley presupuestaria. Nos lo hacía llegar de una alcaldesa, en este caso, y Onalia Bueno, del municipio de Mogán. Era la que llamaba la atención, porque la política del Banco Central Europeo iba a cambiar ahora a comienzos de año, y a esos municipios, o bueno, administraciones públicas que tuvieran esos remanentes que hay que dejarlos en el banco por la ley presupuestaria a nivel nacional, pues le iban a cobrar por esos depósitos dinero más. En ese sentido, ¿cuál es la manifestación de Agüimes? De Agüimes, de la FECAN y de la FEN, porque además también todos estamos en la misma situación. Hay ya planteamientos por parte de la presidencia de la FECAN, del Comité Ejecutivo, y de la FEN, me consta también a nivel nacional, para trasladar al Banco Central Europeo la necesidad de que se nos aplique un distinto formato que al resto de gestiones. Nosotros, los ayuntamientos que han gestionado de forma coherente o de forma responsable los recursos públicos, pues tenemos esos remanentes que antes utilizábamos y aprovechábamos, generábamos más economía y resolvíamos más problemas, porque no significa que no existan problemas en los ayuntamientos, que hay muchos y esos recursos son imprescindibles. Pongo el caso de Agüimes, en una liquidación del presupuesto pasado de 12 millones de euros que hasta el 2012 pudimos reutilizar, y siempre se reutilizaban en mayores inversiones y mayores servicios, y ahora con el techo de gasto no te permiten gastar. No tiene ningún sentido. Es verdad también que el sacrificio de las corporaciones locales le está permitiendo al Estado y a algunas comunidades autónomas incumplidoras enjugar el déficit de cara a las cuentas europeas. El déficit público en España se produce básicamente déficit en la administración del Estado y comunidades autónomas, y superávit en las corporaciones locales, más de 40.000 millones de euros, que permiten que no se sonroje tanto el gobierno de España ante Europa. Pero ¿qué sucede? Que es que además de no poder gastar el dinero, ahora encima se nos va a cobrar. Es una garantía para que los bancos tengan un ingreso garantizable. Pongo el ejemplo, Ayuntamiento de Agüimes, 40 millones de euros en cuentas bancarias, y eso ya tiene la dotación presupuestaria. ¿Pero en depósitos? En depósitos. En depósitos, 40 millones en depósitos, tantos como los que tenemos de presupuesto. Pues sí. Pues hemos tenido que ampliar la partida para gastos financieros sin ningún crédito, porque eso nos va a costar, en principio, el año que viene, en torno a 200.000 euros. Estamos regalándole de dinero público a los bancos para que al final los titulares de estos
entidades se repartan dividendos, es un negocio redondo, es algo vergonzoso, pero esperemos que ya se ha hecho el planteamiento, que no se nos puede aplicar. Nosotros no somos una empresa privada que podemos usar esos recursos en reinvertir en cualquier tipo de bonos, de garantías. Nosotros no podemos jugar con ese dinero. Por lo tanto, no se nos puede tratar igual que la acumulación de capital de la iniciativa privada. Esa es una demanda de todo el municipalismo, de todas las corporaciones, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, y esperemos que se tome alguna medida, porque no es de recibo, que al final... Va en decremento de los propios vecinos del municipio, ¿no? Porque 120.000 euros en el municipio de Güímez suponen que podamos hacer inversiones en la inversión prevista para remodelar todas las canchas que están en el al aire libre del próximo año, son 150.000 euros. Por lo tanto, darían precisamente para eso, para que las personas, los niños, adultos, jueguen en condiciones mejores en las instalaciones. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que además es un negocio seguro para los bancos. ¿Sí? Y nosotros no podemos coger ese dinero y tenerlo en los ayuntamientos. Precisamente por esa ley de estabilidad presupuestaria. Entonces, por lo que nos dice, ya se han puesto en movimiento para cuando se forme ese gobierno intenten cambiar también esa ley presupuestaria. Sí, de hecho, bueno, el proyecto de ley está previsto. Yo también voy a formar parte de la Comisión de Hacienda de la FEN Nacional, en representación también de la FECAN. Lucharemos desde todas, porque al final no afecta a un ayuntamiento, nos afecta a todos, tanto ayuntamientos del Partido Socialista, Partido Popular. No hay color político. No hay color político en la unanimidad a la hora de defender esa exigencia. No tiene ningún sentido, no hay ninguna razón que mejore el servicio público que se presta que justifique este tipo de barbaridades. Pues por el bien de los ciudadanos, pónganse ustedes todos de acuerdo, porque eso, como hemos dicho, no solo afectaría a Güímez, sino afecta a todos los municipios, al gobierno canario, al Cabildo de Gran Canaria, porque está claro que todos también tienen que depositar ese dinero en esos depósitos y no pueden utilizarlo para los vecinos, ¿no? No solo, pero bueno, no poder utilizarlo ya es una jugarreta, porque hay necesidades y son imprescindibles también para dinamizar la economía. Pero ya el colmo de la vuelta de rosca es que además encima nos cobren por tener el dinero ese en las cuentas bancarias. Bueno, vamos a ver, don Óscar Hernández, efectivamente 40 millones hablaba, pues es precisamente el presupuesto del municipio de Agüimes que recientemente han aprobado, ¿no? Sí, el jueves de la semana pasada es justo el presupuesto, que crece un 5, y pico % y es justamente nunca en la historia del ayuntamiento del municipio de Agüimes se ha tenido ese dinero en cuenta bancaria. Siempre hemos sido previsores en cuanto a la liquidez necesaria. Bueno, que yo recuerde, no hemos tirado de pólizas de liquidez desde el año 87, que fue la última. Por lo tanto, siempre hemos hecho un presupuesto muy adaptado a la realidad de los ingresos y hay un equilibrio ingresos-gastos. Y esta situación ahora, bueno, 40 millones que mejoran porque vienen desde los propios fondos, no porque se aumenten los impuestos, todo lo contrario, sino porque el censo de elementos impositivos, el IBI, crece sin aumentar el índice, porque lo hemos rebajado, pero hay mayores unidades de vivienda dadas de alta, y lo mismo que pasa, por ejemplo, con el impuesto de vehículos o con el impuesto de actividad económica, que son aquellos que no tienen más cantidad de dinero para aportar. Y también porque la participación en los tributos del Estado y en el Fondo Canario de Financiación Municipal crecen también en función también de los crecimientos del propio presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Contempla alguna bajada de impuestos el municipio de Agüimes una bajada o se mantienen los impuestos? Hay bonificaciones para el tema de la instalación de placas solares para la producción energética, ya lo hacíamos también a los coches con tecnología sostenible. Llevamos 3 años consecutivos reduciendo el índice del IBI, hay algún ajuste también en el impuesto de vehículos, las tasas de agua se redujeron el año pasado y se ampliaron las ayudas a familias numerosas. La filosofía, y es los próximos 4 años también, es ajustes a la baja de las tasas y los impuestos. Está hablando precisamente de esas placas solares. Creo que precisamente a la Mancomunidad del Sureste han destinado una gran partida, 1.800.000 euros. Corríjame si me equivoco.
para seguir en la continuidad de lo que se está haciendo desde la Mancomunidad del Sureste. Es Agüimes o esa zona del sureste, voy a meter a los 3 municipios, ¿vale? Que ya hablaré con los distintos alcaldes también y le haré la misma pregunta. ¿Son sostenibles estos municipios? ¿Están trabajando, haciendo políticas cada vez mayores o integrando políticas en las que sea precisamente con el cambio climático se lleven medidas a cabo? Nosotros desde el ámbito individual de cada uno de los municipios y después también a través de la propia mancomunidad. Individualmente pertenecemos al Pacto Insular de los alcaldes por el cambio del clima, sí, y ahí hay un diagnóstico que se ha realizado que en profundidad, un buen estudio para permitirnos después adoptar decisiones con la participación ciudadana. Y sí, individualmente, por ejemplo, nosotros hemos hecho una licitación desde la mancomunidad de sustituciones del alumbrado LED para los 3 municipios que permite ahorros importantes. Nosotros, por ponerte un ejemplo, desde los recursos propios municipales estamos concluyendo probablemente en el primer semestre del año que viene aproximadamente, o vamos a darle de plazo finales de año, estaremos hablando de la sustitución 100% del alumbrado público por alumbrado LED. Eso, y ya se puede constatar, porque llevamos trabajando con esto desde el año anterior, desde el ejercicio 18, hay facturaciones que se reducen hasta un 70%. Eso primero, evitamos la contaminación lumínica, ahorramos en el consumo energético y aumentamos la cantidad de luz porque se focaliza más sobre los puntos. Ese es uno de los aspectos, pero otro aspecto tiene que ver con la sustitución de las redes de abasto, de tal manera que evitemos las pérdidas, por lo tanto ahorremos en ese gasto de producción de agua desalada y aprovechemos más la que tenemos, lo que nos permitirá también a la larga plantear reducciones de las cuotas de las tasas de agua. Lo mismo hacemos desde el propio mantenimiento de los centros escolares. Nosotros tenemos 2 proyectos importantes para esta legislatura y es la intención de en los centros escolares generar la energía eléctrica necesaria a través de placas fotovoltaicas y la instalación de un aerogenerador. La próxima semana seguramente avanzaremos en el informe de impacto ambiental para garantizar que el alumbrado público, además de ser eficiente en cuanto a reducción de contaminación por el alumbrado LED, pues sea producido a través de un aerogenerador. Esas son varias medidas en las que seguiremos trabajando también en el municipio y en la mancomunidad. En este caso, a través de los colegios, con fondos propios del ayuntamiento, lo que van a hacer a través de los colegios con fondos propios del ayuntamiento. Recursos propios. Otra cosa distinta es que también después, si veamos algunas líneas de subvención, como hemos hecho siempre, que independientemente de que iniciemos el procedimiento con recursos propios, pues podamos complementarlo con fondos de otras administraciones. Bueno, precisamente desde el Gobierno de Canarias se van a implantar bastantes también, y bueno, desde el Cabildo de Gran Canaria se está hablando de que se podrán llevar a cabo precisamente para que esta isla en general sea así de sostenible, ¿no? Llevamos muchos años defendiendo esta posición. Es verdad que al principio éramos unos pocos y los raros los que estábamos en esa teoría, pero por suerte cada vez somos más. Hay una conciencia social importante, la realidad social lo demanda. Y estamos también en un momento positivo, porque ya no solo es que la realidad de la demanda social lo demande, sino que la evolución tecnológica de las herramientas necesarias para aprovechamiento solar fotovoltaico es tal que permite un rendimiento económico. Y eso anima evidentemente a la iniciativa privada, que antes veía esto como más lejano y poco interesante, porque era una inversión a cambio simplemente de evitar las contaminaciones, y ahora no solo se evitan las contaminaciones, sino que produce rendimiento económico. Por lo tanto, está claro que la iniciativa privada encuentra una vía de negocio en ello. Y bueno, nos alegramos porque al fin y al cabo, independientemente de que esa necesidad de que se produzca economía a través de esa iniciativa privada, lo importante es la finalidad de la sostenibilidad. ¿Cree que entonces, como estaba comentando, ¿no?, que en aquellos tiempos eran los raros, ¿no?, esa mancomunidad del sureste, porque era precisamente Ingenio, Agüimes y Santa Lucía los que tenían esa apuesta clara por la sostenibilidad, por el medio ambiente, etcétera, etcétera? Hoy en día, con los datos sobre la mesa, pueden decir, oye, sí hemos seguido. Teníamos y tenemos toda la razón, y hay muchos proyectos continuar. La mancomunidad del sureste
es un modelo, y igual no está muy bien que lo diga uno, pero son los datos. No, pero es que son los en datos. cuanto a la gestión de residuos urbanos, a todo el ciclo del reciclado, estamos con el 4.º contenedor relacionado con elementos orgánicos que ya se está instalando. Hemos ido poco a poco precisamente para intentar la complicidad de la ciudadanía. Y en cuanto a números, los últimos datos creo que eran de febrero de este año en relación al ejercicio anterior, estamos a niveles europeos de reciclado de cartón, de vidrio, de envase, de aceites, de ropa usada. O sea, no tenemos nada que envidiar a otros puntos de Europa. Que sí es verdad que tenemos que mejorar, y esa es una cuestión que se plantea en el nuevo concurso de la Mancomunidad en la gestión de residuos sólidos, porque se aumentan los servicios, se generan otros servicios también relacionados con esta gestión de los residuos, pero es una tarea o un compromiso que siempre se puede mejorar, independientemente de que tengamos buenos números en cuanto, y que yo creo que además hay una cuestión positiva, y es que disponiendo de los medios, la ciudadanía ha hecho suyo ese compromiso. Sí. Por lo tanto, es la parte más importante, porque por muchos medios que ponga la administración pública, sí, la realidad es que después, lo que no quita, que siempre hay algún desalmado que no respete, etcétera, etcétera, pero bueno. De toda ella en la viña del Señor, ¿no? Supuesto. Como aquel que dice, y es cierto que hay muchos también que se pierden por el camino y no contribuyen cuando la administración te está poniendo los medios. Los recursos. Que en este caso, eso sí tengo que decir yo de la Mancomunidad del Sureste, incluido su municipio, que sí lo han hecho muy bien y ejemplo. Hay un compromiso que no es solo la teoría, no es solo el mensaje, sino después se transforma en compromisos reales, económicos y proyectos que se desarrollan, y eso evidentemente hace falta recursos. Este último presupuesto, don Óscar, va a incluir una comisaría en el municipio, la comisaría de la policía local. ¿Era una demanda? Sí, porque además queremos un edificio específico para la policía local. Lo que pasa es que es verdad que se ha ido retrasando. Primero tuvimos un proyecto que se iba a hacer justo en donde están las instalaciones actuales, que ampliábamos, pero el número de metros cuadrados que se ganaba no justificaba la inversión. Al final hemos comprado una antigua casa que está cerca del propio ayuntamiento, y allí faltaba simplemente terminar el tema de las conexiones, básicamente todo relacionado con el tema de comunicaciones, que ya está resuelto técnicamente, y bueno, ahora la idea es, una vez tenemos el proyecto, ya se ha dispuesto en el presupuesto 20 la financiación necesaria para acometer la obra. Será licitarlo y bueno, empezar la obra. Otra cosa de la que hablábamos, los centros de salud en el municipio de Agüimes también tan necesarios, la apertura, creo recordar, de más de uno que también abriera por las tardes. Seguimos demandando en Arinaga y en el cruce de Arinaga, no solo la apertura por las tardes, sino incluso los fines de semana, las guardias. Es verdad que la gente tiene que desplazarse ahora o a Agüimes Casco o desplazarse al ambulatorio de vecindario, pero es una demanda histórica, lo hemos puesto, de hecho ya hay un acuerdo plenario por unanimidad, y está pendiente de ponérselo sobre la mesa en un documento concreto a la consejera de Sanidad. Otra cosa que se ha aprobado, y por fin, ¿no? Después de 10 años, mire que hemos hablado nosotros del mercado agrícola del municipio de Agüimes. A ver, parece que entonces está la luz ahí ya para el próximo año. Comentan que estará listo. La obra evoluciona muy bien. Al final, el hecho de adjudicarlo en 7 lotes distintos ha permitido que distintas empresas, pues, y son todas empresas locales también, yo creo que hay que destacarlo, a diferencia del formato anterior de un único contrato que a su vez subcontrataba, llevando al límite a los contratistas locales. Pues bueno, en este caso estos 7 lotes falta que fabricar lo que es la cubierta, el cierre definitivo, pero los exteriores, tanto en dotaciones de conexiones, de servicios, como en el final, en el remate de aceras y accesibilidad, están concluidos, y se tiene que montar ahora el techo en la plaza, y por eso no se ha terminado de adoquinar este espacio, y una vez se coloque sobre la estructura, que esperemos que sea en los próximos meses, definitivamente podemos decir que acabamos con esa obra que nos ha dado mucha guerra por culpa precisamente de la empresa adjudicataria, que es lo hemos dicho muchas veces, no me cargo de repetirlo por eso mismo. No le podemos permitir a las empresas que se hagan con contratos a la baja y que después pretendan ganar
las ventajas la puntuación que han obtenido por tener el menor importe y el menor plazo, pues pretendan olvidarse de esos compromisos, de esas obligaciones más que compromisos, y que quieran más dinero y más plazo. Por lo tanto, eso no lo vamos a permitir. Nunca dijimos que los negábamos a permitirlo, aunque la obra no saliera para la legislatura que se fue planificada, pero bueno, hemos ganado todos los contenciosos, los 5 contenciosos que se han iniciado, y estamos pendientes también de la resolución de la demanda que le hemos hecho de daños y perjuicios. Algo que nos comentaban desde Agüime, desde el municipio, es precisamente sí, lo del mercado, pero la gente se estaba quejando últimamente del aparcamiento. ¿Habrá aparcamiento por esa zona? ¿Se pondrá algo más? Aunque desgraciadamente también tengo que decir que este mal es de absolutamente toda la isla de Gran Canaria, pero bueno. Sí, se amplían. Hay una parte importante del aparcamiento que se reasfalta y se amplía otro tramo que va unido también a una zona de aparcamiento para aquellos proveedores que vayan a estar vendiendo, los que van a instalar sus puestos en el mercado, que repito, tiene la filosofía de mercado agrícola, pero lo que pretende ser es un recinto ferial para cualquier tipo de evento. Esa es la parte más importante, y por eso algunas veces aparece como recinto ferial y otras veces aparece como mercado agrícola. Tiene un uso agrícola, pero evidentemente cabe cualquier feria que quiera organizar los empresarios de la zona, los empresarios de la comarca o cualquiera. Y aparcamientos tendrá, ampliaremos el número total de aparcamientos, no recuerdo exactamente cuál es el número de ellos, pero es el mismo problema que tenemos en todos lados. Es verdad que haremos más bolsas de aparcamientos en Agüimes, y estamos también buscando soluciones para los próximos 4 años en Arinaga, porque los núcleos más poblados al final tienen este problema. Es un problema de la limitación del espacio que tenemos, y que en cada casa pues ya hay más de un coche, y eso genera problemas. Ese es otro gran problema. Vamos a ver, don Óscar Hernández, el muelle viejo de Arinaga, también van a cambiarlo también totalmente. ¿Esto que era un proyecto que tenían ahí o algo que demandaban los vecinos? No, era un proyecto que teníamos, pero estaba pendiente primero de la autorización de costas y de los informes sectoriales de patrimonio, porque es un monumento histórico, y además de medio ambiente del Cabildo. Se nos hicieron algunos matices por parte de los informes que conseguimos por fin después de mucho tiempo de medio ambiente. Se readaptó el proyecto definitivamente y la autorización de costas, y ya pues licitamos con esos avances, con esas adaptaciones la obra. Es un muelle que fue el primer muelle industrial de todo el sureste de la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de finales del siglo XIX, y que estuvo funcionando principalmente para la extracción de la cal. Más tarde se utilizó para el tema del tomate, sobre todo para poder transportar. Y bueno, y al final, por un temporal de una época, se rompió la punta y al final quedó en desuso, y durante muchos años lo hemos usado los bañistas de Arinaga, pero ahora lo que pretendemos es precisamente recuperarlo, recordar el origen y darle el uso que realmente tiene, que es el de la parte de ocio de los bañistas que quieran acudir a este rincón más tranquilo de Arinaga. Sí, pero hasta la zona del sendero van a recondicionarlo todo, va a hacer un muelle completo, sin perder su encanto, supongo, porque conecta la parte más urbana con esta parte más histórica y más natural, y el faro de Arinaga. Entonces ese entorno que terminará rematándose evidentemente con la batería de Arinaga, pero bueno, es un proyecto ya a más largo plazo. Turísticamente está creciendo Arinaga, el municipio de Agüimes, turísticamente. Sí, tenemos de hecho muchísimas visitas al casco. Hay un convenio con la iglesia para tener abierta la iglesia todos los días, que financia el ayuntamiento, pero a través de la propia iglesia, y seguiremos ampliando los límites del casco una vez terminemos con el nuevo acceso a Goyadeque y municipalicemos la calle de la orilla. Pues bueno, volveremos a ampliar el número de metros cuadrados de la superficie del casco histórico. Eso permite visitas, como digo, diarias, regulares, pero no solo ya de personas de otras partes de Europa que quieran visitarlo, sino que hay una afluencia regular de mucha gente de la isla de Gran Canaria que valora el trabajo que se ha hecho en el casco, y sirve de punto de encuentro para muchos de ellos, al igual que también nos está suponiendo en Arinaga, ¿no? La oferta gastronómica también está siendo muy atractivo. Los últimos 4 o 5 veranos
hemos, sin exagerar, más de un 30% más de población que se acerca a disfrutar del día en la playa, que antes tal vez de Las Palmas y en la zona más al norte de la isla, pues se desplazaban al sur y han encontrado, pues bueno, un sitio tranquilo, un sitio donde además de pasar el día de playa pueden comer a buen precio. Y bueno, estamos aumentando el número de visitas y eso, además de obligarnos a más servicios, pero supone también el desarrollo económico. Genera también empleo este tipo de turistas que visitan el municipio. Porque al final, por un lado, el desarrollo importante que nosotros tenemos en la defensa del sector agrario, el sector primario, con productos de excelente calidad. A través de la restauración, evidentemente, se ofertan esos productos, sirven de financiamiento a la economía local de la producción y después la transformación y, evidentemente, la que genera la propia restauración, el sector servicios, que es fundamental en Canarias, que lo es aquí en este municipio, pero que en Agüimes también va teniendo más importancia porque hay mayor actividad y eso, evidentemente, contribuye a reducir el desempleo. Don Óscar, la semana pasada hablábamos aquí en nuestra tertulia con los compañeros de que la administración también tiene que hablar con el empresario, ir, digamos, un poquito de la mano, facilitar por un lado la administración y el empresario el poder generar economía y empleo en el municipio. ¿Han realizado estas políticas ustedes en Agüimes? No tengo ninguna duda. El éxito del desarrollo de la zona industrial de Arinaga se debe gracias a sentarse en torno a la misma mesa, empresarios, institución pública, a diferencia de otros sitios donde siempre se plantearon guerras de exigencias y se asociaron a distintos tipos. Bueno, no me haga acordarme yo de tal, porque a saber, el CIAMPAR lo hubiese montado usted en Agüimes. Por ejemplo, y eso no tengo ninguna duda de que la licencia y la obra estaría más que hecha, que además es una de las características que nos reconocen los propios empresarios que se instalan en el polígono. Una de las características que ellos defienden, de los valores que dan, es que la tramitación de los expedientes es bastante más rápido y con bastante más sensibilidad por parte de los técnicos municipales. Pero entonces explíqueme cuál es la receta para que sea así de ágil el poder montar una empresa en el municipio de Agüimes. La verdad es que al final tiene que ser con la voluntad de todos, de los propios trabajadores y en este caso también de la propia dirección política, para que se dé cabida a este tipo de actividades, porque al final suponen una inversión importante, suponen que generan empleo y supone pues una mayor calidad también en los servicios que oferta el propio municipio, pero a través de la iniciativa privada. Y nosotros, como decía, en el polígono esa ha sido la clave del éxito. No solo se reconoce en Agüimes, se reconoce desde fuera, y ese compromiso, independientemente que no haya sido un camino fácil, hemos tenido discusiones importantes, pero una vez se concluye la propuesta que se quiere realizar, todos trabajamos en la misma dirección, y yo creo que es lo más importante. Con alguna contrapartida, y me refiero porque hay municipios que sí se han sentado con los empresarios, oye, pero primero contrata a la gente de mi municipio, o no primero contrata a la gente de mi municipio, tampoco se dice así, ¿no? Pero sí, oye, ¿qué tipo de gente necesita? Si hace falta formación, yo, la administración, la pongo para que luego tú contrates mayoritariamente a la gente del municipio. Nosotros ponemos... ¿Pasa eso también en Agüimes? Sí, nosotros ponemos a disposición de los empresarios y firmamos todos los años algunos convenios de colaboración donde algún tipo de bonificaciones se obtienen a través de la contratación de desempleados del municipio de Agüimes. Además, ponemos a su disposición una bolsa de empleo y sí funciona. Hay muchos empresarios de la zona que además nos dicen que prefieren personas del entorno porque así evitan, es una manera también de corregir el asentismo laboral. Por lo tanto, sí que ponemos sobre la mesa aquellos currículum que se nos hagan llegar y que al final sirva de conexión entre la demanda empresarial y la demanda del trabajador de buscar empleo. Y eso lo hemos hecho siempre. Yo recuerdo, creo que con más de 1000 y pico selección de personal que nos habían pedido, estoy recordando números de la legislatura pasada, y con más de 500 colocaciones directas en empresas con contrato firme o contrato de larga duración. Indefinido. Por lo tanto, bueno, cumple la función. Nos gustaría que fuera mucho más, pero aún así, de hecho, las cifras del paro que presentamos también con el presupuesto de desempleo en el municipio han ido descendiendo muchísimo en los últimos años. Hay un paro estructural que no se resuelve, pero aún creciendo en población, el índice de desempleo ha ido disminuyendo a niveles inferiores al año 2007, que es cuando se inicia la crisis.
precisamente ese índice de población. En Agüimes crece la población. Llevamos varios años con un crecimiento medio de 1000 y pico habitantes, estamos ahora mismo rondando los 32.000 habitantes, y ahora sabes que se va a desarrollar un nuevo sector residencial en Arinaga, que ya tiene informe de impacto ambiental, por lo tanto... La última vez que hablamos ya está todo ok, entonces. Está todo ok, arrancará en breve, y es verdad que todavía quedan algunas bolsas de suelo que se pararon con la crisis, y alguna que otra por la propia disolución de la Asociación Mixta de Compensación, y el Cabildo la va a asumir para promocionarlas como vivienda. Pues bueno, seguiremos creciendo en el municipio en los próximos años. ¿Alguna partida desde el ayuntamiento, la promoción de vivienda social desde el ayuntamiento? Nosotros, más que edificación, sí hemos cerrado con la Directora General de Vivienda un ARRU para reparaciones de todas las viviendas sociales del municipio. Hay 1,5 millones comprometido, y arrancaremos por el casco en el ejercicio 20, donde el ayuntamiento pone también un porcentaje importante, el Consorcio de Viviendas y el Gobierno de Canarias a través del Ministerio. Y eso lo haremos también en el 21 y 22 con las viviendas del polígono residencial. Pero además hemos planteado la disponibilidad de suelo para poder hacer promociones de vivienda, en este caso muchas de ellas a través de la autoconstruidas como filosofía principal, porque hay un sector de población que no pueden ir a mercado a comprar el solar y después fabricar, pero bueno, con precios más módicos. Como lo que hicieron en Corralillo, ¿no? La zona de... En Agüimes, en La Charca, en el Cruz Arinaga, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del sector sur del Cruz Arinaga. Bueno, seguir repitiendo esa filosofía. Bueno, estupendo. A ver si cogen ejemplo algún que otro municipio. Hablando de municipios, Santa Lucía de Tirajana. Usted, la anterior legislatura, don Óscar Hernández entra en el 2015 como alcalde del municipio. Siempre pertenecía a Rocaguairo, siempre al lado también de Antonio Morales. Ha estado en el Cabildo de Gran Canaria, muchos años también usted en política. En el 2015 entra, revalida prácticamente su mayoría también. Este año nuevamente mayoría de Rocaguairo en el municipio de Agüimes. Usted esto de los pactos o gobernar con más gente en Agüimes nunca se ha dado el caso, ¿no? No, la verdad es que no. No sabe cómo lo vería don Óscar Hernández. Hombre, para nosotros sería distinto, pero es verdad... manteniendo el respeto máximo a la dinámica de cada uno de los ayuntamientos, porque no puede ser de otra manera. Yo entiendo que para la gobernabilidad sea necesario, en este caso, cuando una formación no tiene la mayoría absoluta, buscar los recursos para tener un pacto, pero sí lo que entiendo es que ese pacto, básicamente a nivel local, tiene que hacerse sobre la lealtad, que es la parte principal, porque la parte ideológica sí que tiene algo que ver, pero al final gestionamos servicios públicos y eso no tiene ideología. Atender a los vecinos que lo están pasando mal no tiene color político, o atender las instalaciones deportivas o culturales o la programación cultural muy poco color político tiene. Por eso, cuando hay pactos, yo creo, y es mi opinión, sin tener experiencia, sí que tenía experiencia, yo en el Cabildo de Gran Canaria, o sea, yo fui consejero de deporte en un pacto con el PSOE y Nueva Canarias, por lo tanto, y siempre tuvimos la coherencia de poner sobre la mesa aquellos proyectos que podían afectar a distintas áreas, pero la lealtad de que todos trabajábamos en la misma dirección para solventar los problemas. Yo creo que eso es lo que hace falta en Santa Lucía y en el resto de municipios. No, lo de Santa Lucía era porque Beatriz Mejía viene de su municipio, precisamente, fue en la legislatura del 2015, estuvo en la oposición, miembro de la oposición. No escondo nada, porque además lo he dicho en varias ocasiones, nosotros en la legislatura 2015-2019, con la que en el último año ella cambió, que además me reconoció que se había equivocado en el planteamiento, que venía... En alguna de sus actuaciones. Que sobre todo porque venía mediatizada en cuanto que hacíamos en el municipio, y daba la sensación de que todo era un fraude y que todo eran otro tipo de intereses. Pero ella no vivía allí. Había una desconfianza absoluta que era más fruto de la desinformación o del desconocimiento que de la realidad. Pero es verdad que, terminamos la legislatura de forma cordial, y ahora sí que no sé,
salvo por la prensa. Por la prensa sabrá ya lo que ha sucedido en Santa Lucía. Bueno, pues problemas también en el municipio de Santa Lucía, y vuelve a ser la misma actora, Beatriz Mejía. Don Óscar Hernández, vamos a ver, bueno, la última vez que subí fue precisamente en una rueda de prensa en la que ustedes ponían en valor, fui yo al municipio de Agüimes. Bueno, mentiras, también he estado estos días, lo que no he tenido la ocasión de ver al alcalde, en la que ustedes ponían en valor precisamente los productos agrarios de Kilómetro Cero, lanzando esta campaña navideña, sobre todo para el apoyo a esa economía local. Y siempre lo que hablábamos antes con el mercado agrícola, sin olvidarnos de ese sector. Aparte, Agüimes también se puede caracterizar por eso, porque ustedes tienen industria, el sector turístico con esa harinaga, y también, por supuesto, arriba en el casco. Y no dejan tampoco la agricultura, ¿no?, ese sector primario. Es un proyecto que se inició desde el año 2000, la dinamización de la zona de medianía, y sobre todo porque cumple varias funciones, independientemente de ser en algunos casos complemento de la economía familiar, en otros es un negocio concreto. Hay también un cambio de generación con nuevos implicados, con mayor formación, con lo que permite también mayor éxito en este tipo de iniciativas, que tiene que ver con nuestra tradición, nuestra historia. Por lo tanto, es recuperar nuestros propios valores y por otro lado también la mejora del paisaje agrario. Se cumplían muchísimas bondades para poder apostar por el desarrollo, y lo hicimos con el proyecto del vino, que desapareció desde el siglo XIX, y bueno, hemos tenido multitud de premios últimamente, ¿verdad?, en el blanco y reconocimientos en el tinto. Lo hemos hecho con el aceite, lo hemos hecho con la miel, con quesos, con el propio desarrollo de proyectos ecológicos agrícolas. Yo creo que es un trabajo, bueno, de ir sumando granito a granito, pero sí que ha permitido volver a rescatar esa superficie, y se engancha directamente con el proyecto del Cabildo, que tiene la voluntad también de aumentar la producción propia. Eso genera empleo, mejora el paisaje y nos hace menos dependientes del exterior. Bueno, antes de que me hable, además de esta campaña que han lanzado, que supongo que todavía queda tiempo para las comidas tradicionales, pero supongo que está funcionando al 100%. Este año en el municipio de Agüimes, lo que pasa, lo tenía aquí chiquitito y no quería dejar de hacerle esta pregunta. Este año el municipio de Agüimes acoge el primer Congreso Internacional de Violencia de Género. ¿Qué ha supuesto? Porque aparte de las personalidades, todos los ponentes que tuvieron ahí, mucha gente del sector y que conocen la realidad de la violencia de género, ¿qué ha supuesto esto para el municipio? Yo creo, para el municipio, evidentemente, el reconocimiento al trabajo que venimos haciendo durante muchísimos años en defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Pero, por otro lado, la trascendencia de este primer congreso, las conclusiones que ya están elaboradas, están en un documento que se presentará también en breve, y sobre todo la participación de los máximos niveles de conocimiento, ya no solo desde el ámbito jurídico, que sí que fue así, sino también desde el ámbito de la esfera social y la comparativa con otras partes del mundo de cuál es el trabajo que se viene haciendo. Para nosotros, cuando la jueza se puso en contacto con nosotros, con la magistrada Auxi, pues nosotros encantados de que fuera Agüimes esta sede, con todos nuestros recursos. Les hemos planteado a la universidad también que nuestra más absoluta disponibilidad para seguirlo haciendo, pero bueno, fue todo un éxito. Habían jornadas que dudábamos a lo mejor que la presencia no fuera masiva de personas por el interés, y la verdad es que desde el miércoles por la tarde, que arrancamos con las jornadas todos los jueves, y el viernes por la mañana, fue un rotundo éxito de participación. ¿Quieren la continuidad entonces en el municipio? Nosotros lo dijimos allí, se lo hemos dicho a todos los implicados, ¿no? Que Agüimes se ofrece desde aquel momento, para organizar ese segundo Congreso Mundial de Violencia de Género.
Pues aparte muy interesante, pone también en el punto de mira tanto el municipio como esta isla de Gran Canaria. Nos decían algunos magistrados del Supremo y de la Audiencia que bueno que el nivel de ponentes, el nivel de trabajo del Congreso era para celebrar en cualquiera de las capitales principales de este país. Por lo tanto, bueno, que Agüime fuera ese rinconcito de este archipiélago para nosotros fue muy importante. Don Óscar, pues eso, las Navidades, hablábamos, lo que pasa que yo me salté y no quería dejar de hablar de este Congreso Internacional, el primer congreso que se celebraba y concretamente en este enclave, en este sureste Gran Canario y en el municipio de Agüime. Don Óscar, Navidades, ya tenemos la campaña de productos del municipio. ¿Qué puede resaltar? ¿Qué tipo de actividades podemos resaltar que le digamos a los oyentes? Bueno, ya yo a los oyentes les digo que la noche de Reyes se la pasen en Agüime. Y yo apuesto y ratifico tus palabras. Esa es la primera, que no lo pierdan. Sí, porque además es la 62 edición, sí. 62 creo que sí. Con La Salle, ¿no? Con La Salle, y es una interpretación fantástica, con mucha participación de voluntarios del municipio. Que bueno, solo con verle la cara a los más pequeños y a los no tan pequeños también que estamos viviendo esta representación todos los años y cada año nos enamora, nos entusiasma más, yo creo que llena el corazón de los que participan, que se sacrifican durante muchos meses. Pero bueno, va complementario también con los encuentros tradicionales de villancicos, tanto en el Cruz Arinaga como en Agüimes. Hay un encuentro también por primera vez en Arinaga, la actuación de los gofiones y el resto de circuitos que también organizan muchas veces las propias agrupaciones folclóricas del municipio. Es además de las actividades propias para Navidades y fin de año en la plaza, para bueno que también la juventud y los menos jóvenes puedan disfrutar en familia de esta fiesta. O sea, lo tienen ya todo organizado para el mes de diciembre. ¿Hay luces en Agüime? En Agüime se están terminando de instalar, porque nosotros tenemos la costumbre siempre del Día de la Luz, del Día de Santa Lucía, el día 13, inaugurar el alumbrado, que es este viernes. Están colocándose las luminarias, se inaugurarán este próximo viernes. Pero bueno, también nos estamos planteando, porque al final la dinámica genérica en el resto de sitios lo marca. Al principio era solo la iniciativa comercial, pero ya los municipios también se están metiendo en esta dinámica y probablemente en el próximo año, en el 2020, inauguraremos en la última semana, el último viernes de noviembre. El último viernes, bueno, sí, esa es la dinámica. Normalmente arranca el día 1 o esperan también al puente que acabamos de pasar, ¿no? Sí. Para ya terminar de hacer ese alumbrado. Bueno, entonces el alumbrado oficialmente en Agüime este próximo viernes. A partir de este próximo viernes. Va a ser usted que nos dividamos, que vayamos a Agüimes y que luego nos vayamos al Día de la Lucía, eso no... No, puede ser, es importante que vayan al Día de la Lucía y después ya el alumbrado de Agüimes lo pueden ver cualquier otro día. De acuerdo, pues don Óscar Hernández, solo me queda decirle pues que lance ese llamamiento si quiere de Navidad, o ese mensaje de Navidad. Es que no me gusta decirlo así, parece muy oficioso, ¿no? Pero sí. Bueno, pero es así también. Ese saludo a los oyentes de esta casa y, como no, a sus vecinos también en el municipio de Agüime. Bueno, aprovechar, Neri, para desearles a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que pueden tener algún vínculo con Radio Faro, que el 2020 no cejen en el empeño de luchar por aquellos objetivos que se plantean, que yo creo que es la parte más positiva, además del deseo de paz, de felicidad, de todo ese tipo de cuestiones, de éxitos profesionales, éxitos laborales. Yo creo que hay una parte muy importante que es la determinación de cada uno de nosotros, y que esa sea la fuerza para movernos, para ser más felices con los que los rodean, ayudar a aquellos que los necesitan y cambiar la realidad desde el impulso individual de cada uno. Pues don Óscar Hernández, muchísimas gracias, muy felices fiestas también para usted, su familia, todos los vecinos de Agüimes. Aprovecho y mando también el saludo y continuamos hablando, que ustedes continuarán trabajando, ¿eh? Muchísimas gracias, muchas felicidades. Saludos, muy buen día.